Le dije a mi madrastra que nunca la veré como mi madre después de controlarme por años. Ahora mi padre dice que arruiné la familia. Durante años intenté no tomarlo personal, pero el día que me dijo frente a mi hermano que mis porciones de comida eran un problema que necesitaba controlar, entendí que esto nunca fue sobre ayudarme, fue sobre tener poder sobre mí. Tengo 15 años y mi nombre es Brisa, vivo con mi padre Gael, mi madrastra Melina y mi hermano menor Matías que tiene 13 años, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y mi padre conoció a Melina en 2017, se casaron en 2020 y honestamente al principio todo parecía estar bien, ella era amable, conversadora, hacía el esfuerzo de conocernos a Matías y a mí, nunca intentó reemplazar a nuestra madre y eso lo apreciaba muchísimo. Mi mamá Abril siempre ha estado presente en nuestras vidas, tenemos una relación cercana con ella y pasamos tiempo juntos regularmente. Ella es directa cuando está molesta, nunca es pasivo-agresiva, si hay un problema lo hablamos inmediatamente y lo resolvemos, no guarda rencores ni envía mensajes largos horas después, es honesta y eso siempre me ha hecho sentir segura con ella. Todo cambió alrededor de 2022, no fue un cambio drástico de un día para otro, fue gradual, tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Empezó con comentarios sobre la comida, pequeñas observaciones que sonaban como preocupación genuina, pero que con el tiempo se volvieron más frecuentes y más específicas. Un día estaba preparando mi desayuno, iba a servirme yogurt con granola como siempre lo hacía. Melina entró a la cocina y me vio sirviéndome, me detuvo y me dijo que mis porciones eran demasiado grandes, me pidió que usara la cuchara medidora para servirme exactamente la cantidad que ella consideraba apropiada. Me sorprendió, pero no quise hacer un problema, pensé que tal vez tenía razón, tal vez estaba exagerando con las porciones, pero luego empezó a hacer lo mismo con todo. Si me servía cereal me pedía que lo midiera, si preparaba un sándwich me decía que estaba usando demasiado de algún ingrediente, si tomaba jugo me comentaba sobre el azúcar y las calorías. Nunca lo hacía cuando mi padre estaba presente, siempre esperaba a que él no estuviera en la habitación o que estuviera ocupado con algo más. Al principio traté de entenderlo desde su perspectiva. Mi padre me había contado que Melina estaba lidiando con problemas de peso, que su doctor le había recomendado bajar algunos kilos y que por eso estaba probando diferentes dietas. Pensé que tal vez estaba proyectando sus propias inseguridades en mí sin darse cuenta. Traté de ser comprensiva porque sabía que los problemas de peso podían ser difíciles y no quería juzgarla por algo con lo que claramente estaba luchando, pero las cosas siguieron empeorando. Empezó a revisar mi lonchera antes de que fuera a la escuela, sacaba cosas y las reemplazaba con opciones que ella consideraba más saludables, comentaba sobre mi cuerpo de formas que me hacían sentir incómoda, decía cosas como que era bueno que hiciera deportes porque eso me ayudaría a mantenerme en forma. Yo mido aproximadamente 1,70 m y peso alrededor de 63 kilos, nunca he tenido sobrepeso, siempre he sido activa, juego en el equipo de voleibol de la escuela y salgo a correr regularmente, pero sus comentarios me hacían sentir como si hubiera algo mal conmigo, como si necesitara ser vigilada constantemente. Lo que más me molestaba era su forma de comunicarse. Melina tiene esta habilidad de decir las cosas más hirientes con el tono más calmado y tranquilo del mundo, puede hacerte sentir terrible y luego actuar como si solo estuviera tratando de ayudarte. Es increíblemente pasivo-agresiva, si algo le molesta no lo dice directamente, se va a su habitación y horas después o al día siguiente me envía un mensaje de texto larguísimo explicando todo lo que hice mal y cómo debería comportarme. Es completamente diferente a cómo mi mamá maneja los conflictos. Mi mamá puede enojarse, puede levantar la voz, pero siempre sabes exactamente qué está pensando y por qué está molesta. Con Melina nunca sé realmente qué está pasando por su cabeza, todo es indirecto, todo tiene capas de significado que se supone que debo descifrar. Hubo varios incidentes que realmente me hicieron darme cuenta de que esto no era normal. Uno de ellos fue cuando mi padre decidió que íbamos a adoptar un cachorro. Matías y yo estábamos emocionadísimos. Habíamos estado pidiendo un perro durante años y finalmente iba a suceder. El día que iban a recoger al cachorro yo estaba lista, había estado contando los días, tenía mi teléfono cargado para tomar miles de fotos. Estaba tan emocionada que apenas había dormido la noche anterior, pero cuando llegó el momento de irse, Melina me dijo que no podía ir, dijo que solo había espacio para 3 personas en el coche y que Matías debería ir porque era más joven. Traté de razonar con ella, le dije que podíamos hacer espacio, que no me importaba ir apretada, pero ella fue inflexible. Mi padre no dijo nada, simplemente siguió la decisión de Melina sin cuestionarla. Me quedé en casa llorando mientras ellos iban a recoger al perro que se suponía que sería de toda la familia. Cuando regresaron con el cachorro traté de estar feliz, pero no podía dejar de sentir que me habían excluido deliberadamente de algo importante. Otro problema constante es que Melina revisa el correo electrónico de mi padre regularmente, tiene acceso completo a su cuenta y revisa todos los correos que la escuela envía sobre mí, revisa mis calificaciones, mis asistencias, cualquier comunicación entre mis maestros y mi padre. Lo sé porque cada vez que hay algo, aunque sea mínimo, ella es la primera en mencionarlo. Mi padre nunca revisaría estas cosas por su cuenta. Antes de que Melina estuviera en nuestras vidas él confiaba en que yo le contaría si había algún problema. Ahora parece que no puede pasar un día sin que Melina tenga algo que decir sobre mi desempeño escolar.
casi siempre saco calificaciones excelentes, principalmente sobresalientes con alguna notable ocasionalmente, pero según Melina siempre hay algo de qué preocuparse. Si saco una notable en un examen quiere saber por qué no fue sobresaliente, si un maestro envía un correo mencionando que faltó una tarea menor ella actúa como si fuera el fin del mundo, se sienta con mi padre y tienen estas largas conversaciones sobre mi educación y mi futuro como si yo estuviera fallando cuando claramente no es así. Lo que realmente me hace sentir atrapada es que mi padre no parece ver lo que está pasando. Cuando intento hablar con él sobre cómo me hace sentir Melina, él la defiende, dice que ella solo se preocupa por mí, que está tratando de ser una buena figura materna, que debería apreciar que alguien se interese tanto en mi bienestar, pero no entiende que hay una diferencia enorme entre preocuparse por alguien y controlar cada aspecto de su vida, no entiende que la forma en que ella hace las cosas me hace sentir constantemente juzgada y vigilada. He intentado explicárselo de diferentes maneras, pero siempre termina diciendo que estoy exagerando, que soy una adolescente dramática, que probablemente estoy siendo demasiado sensible. Me hace sentir como si estuviera volviendo loca, como si todo esto estuviera en mi cabeza cuando sé perfectamente que no es así. Matías ha notado algunas cosas también, aunque Melina no es tan dura con él como lo es conmigo. Él me ha dicho que se da cuenta de que me trata diferente, que parece tenerme más vigilada que a él. Creo que parte del problema es que soy mujer y Melina proyecta muchos de sus propios problemas e inseguridades en mí de una forma que no hace con mi hermano. También creo que como soy mayor y más independiente, tengo mis propias opiniones y no acepto todo lo que dice sin cuestionarlo. Eso la molesta. Quiere que sea más sumisa, más obediente, más dispuesta a seguir sus reglas sin hacer preguntas, pero esa no soy yo y nunca voy a ser así. El momento que finalmente rompió todo pasó hace unas semanas. Íbamos en el coche, solo Melina, Matías y yo. Mi padre se había quedado en casa trabajando. Estábamos yendo a dejar a Matías a la casa de un amigo y luego Melina iba a llevarme a mi práctica de voleibol. Durante el viaje ella comenzó otra vez con el tema de la comida. Me dijo que había revisado mi lonchera esa mañana antes de que me fuera a la escuela y que las porciones que había empacado eran demasiado grandes. Dijo que necesitaba aprender a controlarme mejor, que estaba comiendo más de lo necesario y que eso eventualmente se convertiría en un problema. La escuché hablar por varios minutos, sintiendo como la frustración crecía dentro de mí. Había aguantado tanto durante tanto tiempo, había tratado de ser comprensiva, había intentado ver las cosas desde su perspectiva, había hecho todo lo posible por mantener la paz, pero en ese momento algo dentro de mí simplemente se rompió. La miré directamente y le dije, me da gusto que no seas mi mamá y nunca te veré como una. El silencio que siguió fue ensordecedor. Matías se quedó completamente quieto en el asiento trasero. Melina siguió conduciendo, pero podía ver su mandíbula apretada, sus manos aferrándose al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada por el resto del viaje, me dejó en mi práctica sin decir una sola palabra. Cuando llegué a casa esa noche mi padre me estaba esperando. Estaba furioso. Melina le había contado lo que dije, pero obviamente no le había contado todo el contexto, no le había explicado la conversación completa ni por qué había reaccionado así. Mi padre me dijo que había sido increíblemente irrespetuosa, que Melina estaba devastada, que había estado llorando durante horas, que no podía creer que yo fuera tan cruel con alguien que solo intentaba cuidarme. Traté de explicarle mi lado de la historia, traté de contarle sobre todos los comentarios, sobre el control constante, sobre cómo me hace sentir vigilada todo el tiempo, pero él no quería escucharlo. Seguía diciendo que yo estaba siendo dramática, que estaba exagerando situaciones normales, que Melina tenía derecho a establecer reglas en su propia casa. Le dije que esta también era mi casa, que yo vivía aquí mucho antes de que ella llegara, pero él dijo que ahora era la casa de todos y que necesitaba respetar a Melina como figura de autoridad. Me sentí completamente invalidada, como si nada de lo que dijera importara, como si mis sentimientos no fueran válidos. En las semanas siguientes la situación en casa se volvió insoportable. Melina prácticamente dejó de hablarme directamente, le decía todo a mi padre y él me lo transmitía a mí. Mi padre seguía insistiendo en que Melina estaba tratando de darme mi espacio, que estaba dando un paso atrás como yo supuestamente quería, pero no era verdad. Ella seguía revisando los correos de mi padre sobre mí, seguía teniendo opiniones sobre todo lo que hacía, seguía comentando sobre mi comida cuando mi padre no estaba cerca. La única diferencia era que ahora lo hacía de forma aún más pasivo-agresiva. Dejaba notas en mi lonchera sobre porciones apropiadas, enviaba artículos a mi padre sobre nutrición adolescente que él luego me mostraba, hacía comentarios sutiles sobre mi ropa o mi apariencia que técnicamente no eran insultos, pero que me hacían sentir terrible. Empecé a pasar más tiempo en casa de mi mamá. Ella notó que algo estaba mal inmediatamente. Cuando finalmente le conté todo lo que había estado pasando se enojó muchísimo, no conmigo, sino con la situación. Me dijo que nada de lo que Melina estaba haciendo era apropiado, que no tenía derecho a controlar mi comida de esa manera, que no tenía derecho a hacerme sentir mal sobre mi cuerpo. Mi mamá quería hablar con mi padre sobre esto, pero le pedí que no lo hiciera. Sabía que solo empeoraría las cosas, sabía que mi padre tomaría el lado de Melina y que terminaría siendo culpada por causar drama entre ellos. Me siento atrapada en esta dinámica familiar extraña donde no importa lo que haga, siempre estoy equivocada.
Si digo algo soy irrespetuosa y dramática, si no digo nada tengo que aguantar el control y los comentarios constantes, entonces me pregunto si realmente estoy equivocada aquí, si realmente soy la mala en esta situación. Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde mi publicación original y la situación definitivamente no mejoró, de hecho diría que empeoró de maneras que no anticipé. Melina sigue sin hablarme directamente la mayor parte del tiempo, todo lo comunica a través de mi padre, lo cual hace que cada conversación sea incómoda y forzada. Lo extraño es que cuando mi padre no está ella sí me habla, pero solo para hacer comentarios pasivo-agresivos o para criticar algo que hice. Le conté todo a mi mamá Abril hace unas semanas y ella reaccionó exactamente como esperaba, se enojó muchísimo, pero no conmigo, sino con toda la situación. Me dijo que nada de lo que Melina está haciendo es apropiado y que definitivamente cruza varios límites. Mi mamá quería llamar inmediatamente a mi padre para confrontarlo, pero le pedí que esperara. Le expliqué que necesitaba manejar esto a mi manera y que su intervención probablemente solo haría que mi padre se pusiera más defensivo. Para aclarar algunas preguntas que recibí, Melina nunca ha tenido hijos antes de casarse con mi padre. Creo que eso es parte del problema. No tiene experiencia siendo madre y parece pensar que ser madrastra significa tener control total sobre cada aspecto de nuestras vidas. En cuanto a mi peso y mi salud, nunca he tenido problemas de peso. Mis doctores siempre han dicho que estoy completamente saludable, hago deporte regularmente y como de forma balanceada. Los comentarios de Melina sobre mi comida nunca han tenido nada que ver con mi salud real, tienen que ver con su necesidad de controlarme. La tensión en casa ha alcanzado un punto donde es casi imposible ignorarla. Mi padre ha comenzado a tomar el lado de Melina de forma aún más obvia que antes. Cada vez que hay cualquier desacuerdo él automáticamente asume que yo estoy equivocada y que Melina está en lo correcto, ni siquiera escucha mi versión de los hechos antes de decidir quién tiene razón. Hace unos días tuvimos una discusión grande sobre esto. Yo le pregunté directamente por qué siempre cree todo lo que Melina dice sin cuestionarlo. Le dije que se sentía como si mi opinión no importara en absoluto en esta casa. Él se enojó y me dijo que estaba siendo injusta, que Melina es su esposa y que merece respeto. Le respondí que yo soy su hija y que también merezco respeto, pero él solo sacudió la cabeza y se fue. Matías me contó algo interesante hace unos días. Aparentemente escuchó una conversación entre mi padre y Melina donde ella le decía que yo necesitaba terapia porque claramente tenía problemas para aceptar su matrimonio. Mi padre aparentemente estuvo de acuerdo y ahora están considerando seriamente obligarme a ir a terapia. Cuando Matías me contó esto no sabía si reír o llorar. La ironía de que Melina piense que yo soy la que necesita terapia cuando ella es la que tiene comportamientos tan controladores es casi cómica, pero también me asusta porque sé que si me obligan a ir a terapia van a intentar hacer que el terapeuta me convenza de que estoy equivocada. Empecé a documentar todo lo que Melina hace. Compré un cuaderno donde escribo cada interacción problemática con Melina, la fecha, la hora, lo que dijo exactamente, quién más estaba presente, cómo me hizo sentir. Ya tengo varias páginas llenas y ha sido revelador ver todo escrito de esta manera. Hace que sea más difícil para mi cerebro minimizar lo que está pasando. Hace que sea imposible convencerme de que estoy exagerando cuando puedo ver página tras página de comportamiento inapropiado. La situación con la comida ha empeorado también. Melina ahora no solo comenta sobre mis porciones, sino que literalmente controla qué hay disponible en la casa. Ha dejado de comprar muchas de las cosas que solía comer. Cuando le pregunto por qué ciertas cosas ya no están en la despensa, ella dice que está tratando de hacer que toda la familia coma más saludable. Pero es obvio que esto está dirigido específicamente a mí porque los snacks y comidas favoritas de Matías y mi padre siguen estando disponibles, solo las mías desaparecieron. Empecé a comprar mi propia comida con mi dinero de mesada y a guardarla en mi habitación. Cuando Melina se enteró le dijo a mi padre que estaba siendo rebelde y acaparando comida de forma poco saludable. He estado pasando mucho más tiempo en casa de mi mamá. Cada vez que tengo la opción de estar allá en lugar de en casa de mi padre la tomo. Matías también ha comenzado a preguntarme si voy a mudarme permanentemente con mamá. Le dije que no lo sé, que no he tomado esa decisión todavía, pero que honestamente cada día se vuelve más tentador. El problema es que sé que si hago eso mi padre lo va a tomar como una traición personal, va a pensar que estoy eligiendo a mi madre sobre él cuando en realidad solo estaría eligiendo mi propia paz mental y bienestar. Mi padre solía ser mucho más relajado antes de casarse con Melina, confiaba en mí, me daba espacio para ser yo misma, nunca fue controlador ni criticaba constantemente cada cosa que hacía. El cambio en él desde que se casó con Melina ha sido gradual, pero significativo. Es como si ella lo hubiera convencido de que ser padre significa controlar cada aspecto de la vida de tus hijos, o tal vez es que él está tan comprometido con hacer que su matrimonio funcione que está dispuesto a cambiar su forma de ser padre para mantener a Melina feliz. Mi relación con mi padre se siente irreparablemente dañada en este punto. Solíamos ser tan cercanos, él era la persona a la que acudía cuando tenía problemas, era mi persona segura. Ahora apenas podemos tener una conversación sin que se convierta en una discusión. Me duele ver cómo ha cambiado, cómo ha elegido proteger los sentimientos de Melina sobre los míos una y otra vez. Me pregunto si alguna vez volveremos a tener la relación que teníamos antes o si Melina la destruyó permanentemente. Actualización 2.
Las cosas escalaron de una manera que nunca esperé y honestamente todavía estoy procesando todo lo que pasó. Han pasado aproximadamente 2 meses desde mi última actualización. Todo comenzó hace aproximadamente un mes cuando tuve un colapso completo en la escuela. Había estado aguantando todo durante tanto tiempo, tratando de mantener una fachada de que todo estaba bien, pero ese día simplemente no pude más. Fue durante el almuerzo y una de mis amigas hizo un comentario completamente inocente sobre lo poco que estaba comiendo. No fue malicioso para nada. Ella solo estaba preocupada porque había notado que últimamente como muy poco cuando estoy en la escuela, pero ese comentario fue suficiente para hacerme colapsar completamente. Empecé a llorar allí mismo en la cafetería y no podía parar. Mis amigas no sabían qué hacer. Me llevaron a la enfermería donde la enfermera intentó calmarme, pero yo seguía sollozando incontrolablemente. Eventualmente llamaron al consejero escolar. El consejero escolar, su nombre es señor Ezequiel, fue increíblemente amable y paciente conmigo, me dejó llorar hasta que pude finalmente hablar, luego me preguntó qué estaba pasando. Al principio no quería decir nada porque sabía que una vez que empezara a hablar no habría vuelta atrás, pero él siguió preguntando gentilmente y eventualmente todo salió. Le conté sobre Melina, sobre el control con la comida, sobre los comentarios constantes, sobre cómo me hace sentir vigilada todo el tiempo, sobre cómo mi padre siempre toma su lado, sobre cómo me siento atrapada en mi propia casa. Hablé durante casi 1 hora y él solo escuchó, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé él me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que nada de lo que estaba describiendo sonaba normal, que el nivel de control que Melina ejercía sobre mi comida y mi cuerpo era preocupante, que el hecho de que mi padre no estuviera protegiéndome era igualmente preocupante. El señor Ezequiel me dijo que necesitaba contactar a mis padres. Me entró pánico inmediatamente porque sabía que si llamaba a mi padre todo se iba a poner peor. Le supliqué que llamara a mi mamá primero, él estuvo de acuerdo. Cuando mi mamá llegó a la escuela yo estaba esperándola en la oficina del consejero, la miré y simplemente empecé a llorar otra vez. Ella me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. El señor Ezequiel habló con ella a solas primero. Le explicó todo lo que yo le había contado. Cuando salieron de su conversación privada mi mamá estaba furiosa, no conmigo, sino con toda la situación. Me dijo que nos íbamos a casa, que me iba a quedar con ella por un tiempo, que no iba a obligarme a volver a la casa de mi padre hasta que esto se resolviera. Mi mamá llamó a mi padre esa misma tarde para decirle que yo me iba a quedar con ella indefinidamente. Mi padre se enojó inmediatamente, exigió saber por qué, exigió hablar conmigo. Mi mamá le dijo que podíamos tener una conversación, pero que iba a ser en sus términos. Programaron una reunión para 2 días después. Mi mamá insistió en que fuera en un lugar neutral y que el señor Ezequiel estuviera presente. Mi padre estuvo de acuerdo, pero dijo que Melina también iba a estar allí. La reunión fue una de las experiencias más incómodas y estresantes de mi vida. Estábamos todos sentados en una sala de conferencias en la escuela, mi mamá y yo en un lado de la mesa, mi padre y Melina en el otro, el señor Ezequiel en la cabecera actuando como mediador. Mi padre comenzó inmediatamente a la defensiva, diciendo que esto era una exageración, que yo estaba haciendo un drama de situaciones normales de familia. Melina se quedó callada al principio, pero cuando el señor Ezequiel comenzó a hacer preguntas específicas sobre su comportamiento ella comenzó a hablar. Lo que dijo me dejó sin palabras. Melina admitió que había estado monitoreando mi comida de cerca, pero dijo que era porque estaba preocupada de que yo desarrollara malos hábitos alimenticios. Dijo que me había visto comer grandes cantidades de comida y que le preocupaba que pudiera ganar peso y desarrollar problemas de salud. Mi mamá explotó en ese punto. Le preguntó a Melina qué la hacía pensar que tenía derecho a controlar la alimentación de una adolescente saludable. Le preguntó si tenía algún tipo de formación en nutrición o si era doctora. Melina admitió que no tenía ninguna de esas cosas. El señor Ezequiel preguntó sobre los otros comportamientos que yo había mencionado, la revisión constante de correos, los comentarios sobre mi cuerpo, la exclusión de actividades familiares. Mi padre trató de defender cada uno de esos incidentes. Dijo que Melina solo estaba tratando de ser una madre involucrada, pero cuando el señor Ezequiel señaló el patrón de comportamiento, cuando juntó todos los incidentes individuales y los presentó como un todo, hasta mi padre pareció momentáneamente inseguro. Entonces Melina dijo algo que reveló mucho más de lo que probablemente pretendía. Dijo que ella había crecido en una casa donde la comida era muy controlada, donde su madre vigilaba cada cosa que comía, donde era pesada semanalmente y castigada si ganaba peso. Dijo esto como si fuera algo normal, como si justificara su comportamiento conmigo, pero mi mamá y el señor Ezequiel intercambiaron miradas significativas. Mi mamá le preguntó a Melina si entendía que eso no era normal, que eso era abuso. Melina se puso muy defensiva e insistió en que su madre solo la estaba preparando para el mundo real. El señor Ezequiel intervino y gentilmente explicó que lo que Melina experimentó en su infancia fue una forma de abuso. Sugirió que Melina podría beneficiarse de terapia para procesar su propia experiencia antes de continuar intentando actuar como figura parental para mí. Melina se levantó abruptamente de la mesa en ese punto. Dijo que no iba a quedarse sentada escuchando cómo le insultaban. Mi padre se levantó con ella y ambos salieron de la sala.
Después de que se fueron, el señor Ezequiel recomendó que yo continuara quedándome con mi mamá por ahora. Dijo que si mi padre quería tiempo de custodia conmigo necesitaría aceptar algunas condiciones, incluyendo que Melina buscara ayuda profesional. Mi padre me llamó esa noche tratando de convencerme de que volviera a casa, pero cuando le pregunté si Melina iba a buscar terapia él se quedó callado. Finalmente admitió que Melina no creía que necesitara terapia. Le dije que entonces nada iba a cambiar. Él se enojó y me acusó de estar siendo manipulada por mi madre. He estado mucho mejor desde que me quedé con mi mamá. Me di cuenta de cuánta ansiedad estaba cargando cuando estaba en casa de mi padre. Ahora puedo simplemente ser yo misma, puedo comer sin ser vigilada, puedo respirar. Actualización 3. Todo llegó a un punto de crisis. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Aproximadamente un mes después de la reunión en la escuela mi padre me pidió que nos viéramos solo nosotros dos. Cuando llegué él ya estaba ahí esperando. Se veía terrible, como si no hubiera dormido bien en semanas, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Finalmente él habló y me dijo que había estado haciendo mucho pensamiento, que había comenzado a notar cosas en el comportamiento de Melina que antes no veía o que elegía ignorar. Me contó que después de la reunión había intentado hablar con Melina sobre ir a terapia. Ella se había negado rotundamente, dijo que no había nada malo con ella. Esa conversación lo hizo realmente pensar por primera vez en mucho tiempo. Entonces mi padre me contó algo que me dejó helada. Dijo que había descubierto que Melina había estado yendo a terapia, pero había mentido sobre el motivo. No estaba buscando ayuda para sus propios problemas. En cambio, había encontrado un terapeuta donde básicamente hablaba sobre lo difícil que yo era, sobre cómo había arruinado su matrimonio. Mi padre descubrió esto porque encontró correos electrónicos entre Melina y el terapeuta donde ella básicamente le estaba dando instrucciones sobre lo que quería que el terapeuta dijera en una carta. Aparentemente Melina había estado considerando seriamente demandar a mi mamá por alienación parental. Había consultado con varios abogados sobre esto. Mi padre encontró toda esta información en su computadora, facturas de abogados, borradores de declaraciones. Cuando lo confrontó sobre todo esto ella no lo negó, en cambio, se enojó con él por revisar sus cosas. La conversación escaló rápidamente y terminó con Melina gritando que si mi padre no podía apoyarla entonces tal vez deberían separarse. Mi padre me estaba contando todo esto con lágrimas en los ojos, me pidió disculpas una y otra vez, dijo que había sido un cobarde, que había elegido su matrimonio sobre mi bienestar, que había ignorado todas las señales rojas. Lloré también, le dije que había estado tan dolida, que me había sentido tan sola y abandonada. Nos quedamos en esa cafetería durante horas simplemente hablando por primera vez en años. Mi padre me dijo que le había pedido a Melina que se mudara temporalmente. Melina había explotado completamente, había amenazado con tomar todo en el divorcio, había mostrado un lado de ella que mi padre nunca había visto antes. Después de que Melina se fue mi padre me pidió que considerara volver a casa. Le dije que necesitaba tiempo, que necesitaba ver acciones no solo palabras. Matías estaba emocionado cuando se enteró de que Melina se había mudado. También descubrimos algo más sobre el pasado de Melina. Mi padre encontró información sobre relaciones previas que ella había tenido. Aparentemente había un patrón. Sus exparejas la describían como controladora, manipuladora. Decidí volver a casa de mi padre hace aproximadamente un mes. Fue extraño al principio sin Melina ahí, pero lentamente comencé a relajarme. Mi padre ha sido increíble. Es como tener de vuelta al padre que tenía antes. Melina se mudó a otra ciudad. Mi padre y ella están en proceso de divorcio ahora. Nunca recibí una disculpa de ella. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y siento que finalmente puedo cerrar este capítulo. El divorcio se finalizó hace aproximadamente 2 meses. Mi padre ha sido muy claro en que necesita tiempo para trabajar en sí mismo. La vida en casa ha sido increíblemente pacífica. Puedo existir sin sentir que estoy siendo constantemente juzgada. Mi padre confía en mí otra vez y esa confianza ha hecho toda la diferencia. Matías también ha florecido. Adoptamos un nuevo perro llamado Franco y honestamente ha ayudado a sanar nuestra familia. Mi relación con mi mamá Abril sigue siendo fuerte, ella me ayudó cuando más la necesitaba. He estado trabajando mucho en mi salud mental, la terapia ha sido transformadora, he procesado tanto trauma del tiempo con Melina, he trabajado en reconstruir mi autoestima, en desarrollar límites saludables, mis calificaciones han mejorado significativamente, he estado haciendo muy bien en voleibol, mi padre y mi mamá vinieron a todos mis juegos. Aprendí que está bien poner límites incluso con familia, que está bien priorizar tu propia salud mental, que está bien decir no cuando algo no se siente bien. También aprendí sobre perdón, he perdonado a mi padre porque veo que genuinamente se arrepiente. Mi padre me dijo hace unas semanas, gracias por no rendirte conmigo, gracias por ser lo suficientemente fuerte como para hablar, me hizo llorar porque por tanto tiempo me sentí como si fuera yo contra todos. Esta será mi última actualización porque siento que hemos llegado a una resolución real. Mirando hacia atrás puedo ver cómo me hizo más fuerte. Si están pasando por algo similar sepan que puede mejorar, que vale la pena luchar por su paz y su felicidad.